Hoy voy a enseñarles el sistema que usamos en Outrip para crear, mantener y escalar una startup 100% remota. ¿Cuál fue nuestra experiencia habiendo nacido con cofundadores en distintos países y habiendo contratado al equipo en diferentes ciudades? Si estás pensando en crear un negocio digital o un proyecto de base tecnológica 100% remoto, quédate a esta presentación. Para quienes no me conocen, soy Libark, soy cofundadora de Outrip, una travel tech basada en inteligencia artificial para las agencias receptivas. Cuento con más de 15 años de experiencias en el sector de startups, venture capital y comparto sobre cómo emprender en balance para que el negocio que quieras escalar no se lleve puesta tu vida. En una organización que está pensada 100% de forma remota, existen 5 variables principales que tenemos que atender de manera muy exhaustiva para el éxito de esa empresa. La primera variable, y para mí una de las principales variables en cualquier relacionamiento y estructura organizativa, es la comunicación y la estructura de información. En un trabajo remoto, la comunicación es la infraestructura invisible que va a sostener a esa empresa. En un trabajo físico, el mayor porcentaje de la comunicación va a ser informal, porque estamos todos en un mismo espacio, podemos comunicarnos y hacernos preguntas de manera espontánea, aun cuando sean laborales esas consultas. Es una comunicación informal, donde principalmente es verbal y puedo evacuar cualquier tipo de duda de forma inmediata. Por otro lado, cuando pertenecemos a un mismo espacio físico, no es solamente lo que se dice verbalmente, sino que uno puede tener interpretaciones por el lenguaje no verbal sobre el sentido de urgencia, qué situaciones se están viviendo en la atmósfera y la cultura de la compañía. Todo eso no existe en el trabajo remoto. Si bien existen conversaciones sincrónicas, es decir, en vivo a través de texto, en la parte de mensajería y las plataformas que se utilizan para crear estos entornos de oficinas virtuales, por ejemplo, en el caso de Outrip nosotros usamos Slack, pero la realidad es que no existe este sentido de interpretación de la información más allá de lo que explícitamente se está escribiendo o lo que se pueda dar en una charla virtual de una llamada. Por eso, el trabajo 100% remoto requiere de una planificación muy intencional acerca de cuáles son los flujos de comunicación. Lo primero de todo, y esto fue algo clave en el inicio de la empresa, es establecer cuál es el canal oficial de la comunicación. Nosotros utilizamos Slack desde muy al inicio y hubo un momento donde éramos los cofundadores y los primeros empleados de la compañía donde coexistió en alguna instancia alguna comunicación por WhatsApp. Rápidamente se creó una policía donde no podíamos hablar por ningún tipo de otro medio que no sea Slack sobre aspectos de la compañía. Como nosotros somos usuarios de WhatsApp en nuestra vida cotidiana y encima tenemos parte de nuestros contactos son nuestro equipo de trabajo, es muy tentador hablarte a través de este medio. Uno tiene que lograr llevar absolutamente toda esa información a los canales oficiales que tengan establecidos y sean más eficientes. Cuando en la empresa hay posiciones que se recambian porque hay reemplazos de perfiles, el tópico en ese chat no se va con información de la cuenta de esa persona, sino queda embebida en un único espacio. Lo principal es, dentro de la variable de la comunicación, partir por cuál va a ser el espacio oficial y formal de la compañía para todo lo que se dialogue. Incluso sobre temas que no sean estrictamente laborales, sino que pueden ser información que se comparta para tener un sentido de pertenencia y hablar de temas que nos involucran como individuos, pero aún así que se compartan en este espacio que es nuestra oficina virtual. Otro de los aspectos dentro de la variable de la comunicación que son fundamentales planificar es el balance correcto entre la comunicación sincrónica, en vivo, por ejemplo el hecho de llamarnos por teléfono, hacer un meet, conectarnos en un chat, versus la comunicación asincrónica que tiene que ver con expresar información, al igual que quizás en un ambiente físico sucede mucho que un área a la otra le envía un correo y hay un tiempo estipulado de respuesta según cada una de las posiciones y urgencias que revista cada tarea, ya hay un protocolo de cómo se traslada esa información y se responde en cuánto tiempo. Eso mismo ocurre en un ambiente remoto, cuando no hay un sentido de urgencia y es información planificada.
uno puede trasladar comunicaciones o notificaciones a través de estos canales de Slack o también obviamente utilizar el correo versus las sesiones que son en vivo. ¿Con qué recurrencia se hacen? ¿Cómo se mantiene ese diálogo de cercanía para no solamente conocer el estatus, el avance de cada una de las responsabilidades que se va teniendo, sino también de poder desbloquear situaciones que a lo mejor en un espacio físico uno le hace una pregunta de un escritorio al otro a una persona, evacuó su duda y puede continuar trabajando versus cuando estamos solos en este ambiente y tengo que esperar a que la otra persona logre responder a una inquietud. Si eso no está estructurado de manera correcta, sucede que hay múltiples interrupciones cuando las personas están en espacios separados y tienen que dialogarse de manera continua para desbloquear ciertas tareas. Lo que nosotros prevemos para las posiciones de manager en conjunto con el equipo que representa un área es establecer protocolos de cómo se inicia el día, con qué información se va a trabajar, qué necesidades va a tener la persona que lleva a cabo diferentes tareas y cómo nosotros podemos colaborar. Entonces acá aparecen distintos formatos que las empresas, según las necesidades que tengan, las empresas remotas que tengan en su día a día, van a saber cuáles reflejar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y acá transitamos por diferentes estadios, mantuvimos estructuras que después fuimos entendiendo cuáles eran más eficientes, pero mantenemos al día de hoy son las dailies, que básicamente son entre 10-15 minutos en el inicio del día, donde cada manager con su equipo se reúne a darnos los buenos días, que es algo que no lo podríamos hacer si no estamos físicamente, y contarnos en qué nos vamos a estar enfocando en el día de hoy, cuáles son nuestras obligaciones del día, qué objetivos vamos a perseguir alcanzar y contar inquietudes, poder establecer acompañamiento o el manager pregunta cuáles son los bloqueos que se puede llegar a tener y que necesiten destrabarlo con la ayuda de otra persona. Y los dos últimos componentes dentro de la variable de comunicación son claridad en los mensajes y fomentar los espacios informales. La claridad en los mensajes es ultra necesario en la comunicación en una empresa 100% remota porque, como hablábamos antes, están excluidos las interpretaciones del lenguaje no verbal, el tono de voz, porque mayormente son espacios de comunicación escrita. Tiene que haber un entendimiento de, obviamente, poder redactar de una manera clara y estética con espacios, signos de puntuación de manera correcta, y a su vez tiene que haber un acuerdo ya establecido, que esto se hace en el proceso de onboarding, de cómo tienen que ser estas comunicaciones cuando hay solicitudes que pueden sonar un poco imperativas o hay sugerencias. Uno, cuando se comunica de manera escrita, muchos de los preámbulos o aclaraciones que se establecen en una comunicación verbal, la realidad es que desaparecen. Es mucho más directo el mensaje. Y si del otro lado no está aclarado y explicado cómo es esta característica de la comunicación escrita, puede sonar chocante. Entonces, uno de los trabajos que se hace es establecer acuerdos, poder hacer aclaraciones, que luego también se pueden reforzar en los espacios sincrónicos de llamadas, y de esa manera se gana una fluidez y una recepción de los mensajes de una manera correcta a qué es lo que se está buscando comunicar. Por el otro lado, y último componente, es poder crear y generar estos espacios informales. En una empresa 100% remota, todos los espacios que habitualmente se dan en las empresas físicas, que es compartir un almuerzo, cruzarte en un pasillo, hacer un break de un café y poder dialogar acerca de la vida, todo eso está excluido dentro de una empresa 100% remota y hace que las personas nos desconectemos emocionalmente. ¿Cuáles son las estrategias que se pueden establecer acá? Por ejemplo, tener dentro de Slack, que es la herramienta que nosotros usamos, un espacio random que se comparte información personal que cada uno quiera compartir. Las celebraciones de los hitos y de los espacios personales, por ejemplo, los cumpleaños, y que nos podamos conectar y ver las caras. Poder darse el espacio dentro de cada reunión virtual de poder saludarnos, conocer si es un lunes, qué tal te fue el fin de semana, cómo estás hoy, y poder tener espacios un poco más amplios que no sea solamente meternos en la agenda que vamos a tratar en esa reunión. Y por otro lado, esto ya entra en un esquema que tiene que ver un componente a nivel laboral y performance. Son reuniones uno a uno
del manager con cada una de las personas que están dentro de su liderazgo y poder dar ese espacio para poder compartir cuestiones mucho más personales que a lo mejor están excluidas en las tareas del día a día. Segunda variable para el éxito de una empresa 100% remota. Todo tiene que estar documentado. Y esto para mí es un principio esencial para cualquier tipo de empresa, ya sea 100% presencial, híbrida o 100% remota. La documentación hace que las empresas no seamos persona dependientes. Toda esa información de crecimiento, conocimiento que cada uno de nosotros en una compañía desarrolla, tiene que estar volcado porque es parte de los activos del capital de esa organización, de esa empresa. Esa documentación permite que quienes estemos dentro de una compañía podamos tener fuentes de consulta confiable, podamos tener un historial del trabajo que se estuvo realizando. Y de esa manera logramos que cualquier incidente o necesidad de modificación en la estructura organizativa no se pierda todo ese conocimiento que a lo largo del tiempo se fue construyendo. Tienen que tener puntual atención en ser una empresa altamente procedimentada y documentada. Esto no quiere decir que no sea dinámica. Una de las características de una startup, de un proyecto de base tecnológica, es el dinamismo con el que se mueve. Ahora, el dinamismo no tiene por qué ser contrario a la documentación y los procesos. Uno crea métodos y procesos que estén habilitados para moverse de manera ágil para cualquier cambio y salto pequeño o drástico que tenga que hacer el negocio. Tercera variable, y para mí acá es el corazón de absolutamente todo, tiene que ver con la cultura que uno desarrolle dentro de la empresa. ¿Qué particularidades tiene la cultura dentro de un ámbito 100% remoto versus una empresa 100% presencial? La cultura no solamente tiene que ver con hacer una lista de valores, principios que uno pretenda que las personas asimilen y se comporten de esa manera, no. La cultura tiene que ver con el comportamiento que uno transmite, el desarrollo de una visión clara que uno persigue, visión y misión de esta empresa. Por supuesto, estos valores que nos representan, que el valor no es tampoco una lista de palabras bonitas, sino que tienen que ser el reflejo de cómo nosotros nos comportamos a diario y es transversal absolutamente todo lo que se hace en la empresa. Desde qué personas componen tu equipo, cómo vas a conducirte en todas las relaciones que uno establezca con los diferentes actores que están involucrados o en relacionamiento con la empresa y todos los procesos cómo se llevan adelante. Cuando, por ejemplo, dentro de tu cultura hablamos de ser una empresa con innovación, todos los procesos que vos realices van a tener que tener este componente, al menos en algún grado, porque no en todo tiene que ser altamente disruptivo. En una empresa física, la cultura se absorbe por el ambiente. Si hay agrado en el trato, si somos personas que estamos todo el tiempo buscando superarnos y trabajar con excelencia, todo eso se transmite físicamente. Nuevamente, en una empresa 100% remota, eso queda excluido. Entonces, ¿cómo logramos que la cultura pueda crearse de manera madura, profesional y no diluirse en estos trabajos aislados porque no estamos compartiendo un mismo espacio? Y acá hay algo muy particular, que una empresa 100% remota tiene justamente la cultura de ser 100% remota. Entonces, ahí es un componente muy propio a la par de todos los componentes que hacen a la cultura de una compañía, indistintamente de cuál sea su formato. ¿Cómo crear cultura? Esto es para dar una masterclass absolutamente dividida porque compone muchas variables, pero es muy importante identificar que la cultura nace desde el inicio. No podemos pensar que es necesario empezar a crear cultura cuando la empresa ya está más madura, porque la cultura tiene que ser tu regla rectora desde el momento uno. Cuando sos vos solo como fundador o si tenés un cofundador o las personas que estén integradas, tienen que marcar las bases principales de qué es lo que quieren lograr, cómo se van a comportar para alcanzar esos objetivos, cómo quieren construir esta empresa, cuáles van a ser las condiciones. Por ejemplo, cuando con Gonzalo empezamos Outrip, nosotros sabíamos que íbamos a hacer una empresa 100% remota, básicamente porque vivíamos en dos países absolutamente diferentes. En el momento del nacimiento de Outrip yo estaba viviendo en Irlanda, Gonzalo en Argentina. Cuando yo regreso a Argentina, Gonzalo se va a Inglaterra y encima la pandemia, así que tampoco es que podíamos establecer muchos
muchos espacios de manera conjunta de trabajo. Y cuando la empresa ya nació con esta característica, nosotros nos fuimos muy conscientes de qué teníamos que establecer desde el inicio para que esta empresa funcione. Cada cuánto nos íbamos a comunicar, qué temas íbamos a hablar, porque si nos encerrábamos 100% a hablar de la empresa, pero no nos dábamos los espacios que típicamente se construyen en una relación de cofundadores, en los espacios conjuntos, que tiene que ver con esa afinidad, esa identificación, esa integración de valores, ¿no? Íbamos a ir quebrando esa relación que era lo que necesario, era la base de condición sine qua non para que la empresa saliese al mercado. Entonces ahí fuimos muy rigurosos en, siendo solamente 2 personas, sentarnos, establecer cuáles eran los valores de la compañía, cuál era la misión, visión, que son aspectos que yo me doy cuenta que uno los subvalora cuando es muy al inicio de la empresa. Es que hay una falsa creencia de que eso es necesario ciertos estadios. No, error. Cuando la empresa ya atravesó ciertos estadios, es muy tarde. Seguramente contrataste mal, seguramente no estás siendo fiel a los procesos que esa empresa necesita. Por eso es muy importante que eso, indistintamente de la estructura empresaria organizativa que uno tenga, que esos sean bases muy cuidadas. Por sobre todo cuando es una empresa 100% remota, porque las características de esta empresa hacen que el sentido de pertenencia sea fundamental, que el trabajo con excelencia sea fundamental, porque si nosotros estamos ausentes en un espacio físico donde podamos observar de manera rápida ante un desvío o un error, y no podemos descansar en la excelencia de esa persona, en ese sentido de pertenencia, que hay un término en inglés que es el ownership, es trabajar como si fueses dueño, hacete cargo, toma decisiones que sepas que van a darle mejora a los procesos. Tener conciencia de cómo se hacen las tareas en una forma de calidad hace que, si uno no tiene ese sentido de ownership y no tiene el sentido de excelencia, seguramente se estén rompiendo procesos que van a dañar granularmente, de a poquitito en ese cúmulo, van a dañar obviamente a la estructura empresarial. ¿Cuál es la esencia? La cultura nace desde la visión de los fundadores. ¿Cuál es esa esencia? ¿Qué es lo que persiguen? ¿Por qué están creando este proyecto? ¿Cuáles son las bases que cimientan esta empresa? ¿Qué es lo que te va a permitir reflejarlo en los procesos de contratación? Y vas a buscar que las personas que se sumen tengan esa base y con ideas superadoras que vayan en ese sendero. Los valores, básicamente lo que te dicen es, vos tenés un norte, estableces valores y principios que van a ser como tu sendero, donde vos te vas a conducir moviéndote en ese sendero. No te puedes ir para el otro lado. O sea, si vos estableces transparencia en tu compañía y buscas el valor de la honestidad, no puedes hacer algo que rompa esa honestidad, tenés que moverte en ese sendero. Los valores de Outrip tienen que ver con el sentido de pertenencia, el trabajo en excelencia, la innovación, el trabajar obviamente con transparencia y honestidad. Y acá hay algo muy lindo que se da en el relacionamiento, es que cuando uno es honesto y tiene este sentido humano en el relacionamiento con el equipo, uno es riguroso con los objetivos, amoroso con la persona. Entonces, cuando uno ya establece ese criterio, podemos darnos devoluciones objetivas sobre cómo estamos trabajando, y tiene que ser bidireccional, no solamente de manager hacia la persona de tu equipo, sino que de esa persona hacia la persona que lidera, para siempre velar por el buen comportamiento y los procesos sin romper obviamente el relacionamiento. Entonces, cuando esas bases ya están explicitadas, que esto es algo que se explica al momento de sumar a una persona, sabemos que cuando alguien me da una devolución no es que me está atacando a mi persona, sino que está simplemente observando cómo yo estoy comunicando, estableciendo los procesos, y siempre que haya una idea superadora va a ser abrazada e incorporada. De hecho, algo que nosotros siempre mencionamos en nuestros procesos de onboarding, que es el proceso por el cual la persona se le hace una inducción hacia la compañía y hacia la posición, se explica que vas a entrar en un espacio donde ya hay obviamente procesos y protocolos establecidos. El externo tiene una mirada limpia, clara, donde está absorbiendo la información por primera vez. Que el equipo que ya está trabajando en esa atmósfera desde hace un tiempo
ya se acostumbró y da por sentados estos espacios. Algo que yo siempre, y yo hago el onboarding de absolutamente todas las personas que se suman a la empresa, yo explico siempre esto, que con tu idea clara quiero que cuestiones lo que ya está establecido. No quiero que lo des por sentado y lo heredes, sino que si vos tenés una idea superadora a lo que nosotros estamos haciendo, plantéalo. Y esto es indistintamente cuál sea tu rol dentro de la empresa. No importa si sos un manager o si sos alguien que está en un entry level, en la fase inicial, todos podemos aportar por sentido común, por experiencia previa, por lo que sea, y todas las ideas son abrazadas y bienvenidas. Y algo que nos parece muy importante y relevante para nosotros es que quien pertenecen a esta empresa tienen que divertirse y tienen que disfrutar del proceso. De nada sirve, y es muy cortoplacista, relacionarse con un trabajo que simplemente estés cumpliendo y no absorbiendo mayor capital que la paga que se dé por esa tarea. Creo que una de las características que más nos representan es el hecho de disfrutar del proceso, de aprender de todo el ambiente. Otro de los componentes que nosotros establecemos al momento del ingreso de una persona es ¿qué querés aprender? ¿Qué querés llevarte de esta experiencia? Porque obviamente cada vez que sumamos un talento, nuestra expectativa es que se quede la mayor cantidad del tiempo posible, pero tener esa creencia de que va a ser permanente el relacionamiento en el equipo no es tan real. Las personas hoy nos movemos de proyectos diferentes porque va evolucionando, porque cumplimos ciertas metas y nuestras ambiciones cambian. Muchos de los que pasaron en Outrip han decidido emprender por su cuenta y eso es algo que valoramos muchísimo porque nosotros como emprendedores sabemos qué quiere decir el hecho de animarse a emprender por su cuenta. Entonces, más allá de cuál es el entorno en el cual uno se desenvuelve, ¿de qué otras cosas querés aprender? ¿Qué te gustaría absorber de esta experiencia que ya de por sí insertarte en una startup en una etapa temprana, vas a sacarle muchísimo más provecho que lo que es específicamente una misma posición en un entorno mucho más consolidado, sólido o en estructuras mucho más amplias. Cuarta variable para el éxito del desarrollo y escalamiento de una empresa 100% remota tiene que ver con la gestión del desempeño y la medición, el accountability. Cuando uno trabaja 100% remoto, de vuelta, para mí estos son principios que tienen que estar presentes en cualquier organización, pero descansa plenamente en la confianza de las personas que componen la empresa. Nadie está observando qué es lo que estamos haciendo en el día a día, en el minuto a minuto. ¿Cómo descansamos en la confianza? Por resultados. Y para que hayan resultados, tiene que haber claridad en qué es lo que se está ejecutando, buscando, cuáles son las responsabilidades. Tiene que haber mucha claridad en los roles, el alcance de responsabilidades que cada uno tiene, los objetivos que se persiguen y tienen que haber medición de esas métricas. Hay un concepto que se llama KPI, tiene que ver con las métricas que se van a ir midiendo para entender que el trabajo se está haciendo. Cuando uno tiene claridad en esos objetivos y en la medición de las iniciativas que se van desarrollando, podemos, las personas que estamos involucrados, que incluso para uno mismo es cuál es, si estoy alcanzando los objetivos propuestos, ahí uno puede decir, bueno, estamos performando bien. Ahora, si esa persona tomó momentos de descanso en el día, tuvo que salir a hacer trámites o lo que sea, acá es un espacio mucho más flexible y lo que nosotros buscamos es la medición de los resultados. Esto tiene grandes ventajas en que las personas trabajamos con menos estrés de simplemente estar cumpliendo horas sentadas frente a una computadora para cubrir el espacio de rango horario que típicamente las empresas tienen en los espacios físicos, versus poder tener los espacios de mayor concentración y donde más eficiente soy, porque lo que estoy buscando es cumplir con el objetivo preestablecido. Y acá lo que se establecen son reuniones de seguimiento. Aparte de en las dailies contarnos en qué nos vamos a enfocar, puede haber, depende de la necesidad, algún tipo de check al final del día, de qué es lo que se logró, qué queda para mañana. Pueden haber reuniones semanales donde esa daily incluso puede estar reemplazada a nivel semanal de los lunes abrimos con cuál es el objetivo de la semana, qué es lo que vamos a salir a buscar. Por ejemplo, esto se hace muchísimo en el área comercial de tenemos estas cuentas, tenemos que lograr tantas cantidad de demos, que son los espacios donde nosotros agendamos llamadas con potenciales clientes y es parte de nuestra estrategia para cerrar los contratos y eso
luego tiene un check final. Por ejemplo, el viernes, ¿se logró o no se logró? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuáles fueron los desvíos? A la par de que obviamente vamos haciendo esa observación día a día, rápidamente para poder identificar cualquier desvío respecto a lo que se haya acordado y cómo nosotros podemos colaborarnos. Al fin y al cabo, el objetivo de cualquier compañía, los objetivos de las posiciones son el objetivo de la empresa. No es que de nada me sirve a mí como directora de la compañía echar la culpa a alguien sobre que no está alcanzando algo si al final la empresa no está alcanzando sus objetivos. Entonces, como líderes, nosotros lo que buscamos es poder otorgar las herramientas necesarias para que cada uno pueda desempeñarse al máximo en su rol. Y acá abro paso para la última variable que tiene que ver con el liderazgo. Liderazgo en una empresa 100% remota. Tiene que ser un liderazgo adaptativo y de autocontrol. Una empresa 100% remota, y esto tiene que ver con una característica muy propia mía en mi personalidad y tiene que ver con esta visión, esta convicción de emprender en balance con el resto de los planos de tu vida para que la empresa no se lleve puesta tu salud y tus relaciones. Para este liderazgo adaptativo, uno tiene que entender cada una de las situaciones con las personas que se interrelaciona. Podemos tener diferentes usos horarios, podemos ser de nacionalidades diferentes. Uno tiene que establecer procesos muy claros en cómo es esa relación de manager a el equipo. Y esta variable para mí tiene que ver, va muy de la mano con la cultura. ¿Cómo es, por ejemplo, mi liderazgo? Que eso es hacia una capa amplia para la empresa y después cada manager obviamente tiene su liderazgo con su equipo. Mi liderazgo es, como yo tengo esta filosofía de no nos quememos, yo busco liderar con flexibilidad en no transmitir, por ejemplo, estrés al equipo innecesariamente. Soy transparente, que esto es uno de nuestros valores, en la comunicación cuando yo digo, chicos, estoy agotada, salgo a dar una vuelta a manzana y para demostrar que todos están habilitados a hacer exactamente lo mismo. A mí no me sirve que las personas estén agotadas mentalmente buscando completar una tarea, pero que esos resultados después no sean eficientes o sea cortoplacista porque de repente esa persona luego se enfermó durante 15 días por sobreestrés. Entender los espacios personales. Las personas no somos indivisibles. No es que uno es una persona en el ambiente laboral y después es otra persona a nivel personal. No. Todo lo que te pasa en el plano personal va a afectar lo laboral y viceversa. Estás hiperestresado en lo laboral, eso lo vas a trasladar a tu plano personal. Entonces, el hecho de liderar con esta filosofía hace que uno preste mucha atención en la calidad de vida, cómo se está desarrollando cada individuo dentro de la empresa. Y eso tiene un repago absoluto luego en el éxito de la compañía, porque todos se van a sentir sanos, claros, con ganas de venir a trabajar y hace que eso sea una sinergia muy favorable en cualquier aspecto que uno se quiera proponer. Yo como emprendedora, y esto lo traslado obviamente a mis tareas diarias, busco foco, busco claridad, busco cuidar los aspectos de mi vida para que no impacten negativamente en el trabajo. Por ejemplo, la calidad del sueño, hacer ejercicios. Tengo que tener espacio para hacer ejercicios. ¿De qué me sirve poner un montón de objetivos a la empresa si las personas después no pueden tener ese balance en su vida y se van a quemar? Se van a terminar yendo, no van a rendir de manera correcta. Entonces, la filosofía, que esto es parte de la cultura que nosotros establecemos, pero en el liderazgo hace que tengamos que tener ese entendimiento, autocontrol, disciplina absoluta para transmitir este mismo concepto hacia las personas que integran, en este caso, Outrip. Liderar un equipo remoto no es solamente llamadas virtuales, Slack como oficina virtual, sino que tiene que ver con liderar con estas variables, estos componentes, que son la comunicación, los procedimientos, la cultura, el liderazgo con flexibilidad y este entendimiento más amplios de cuáles son las áreas de la vida, porque creo que detrás de la filosofía de todas las empresas que se proponen ser remotas es porque entienden las grandes ventajas que permiten a los individuos que pertenecen a esta empresa en desarrollarse en todos los planos de su vida. Si estás atravesando por esta misma experiencia, si estás queriendo crear un entorno de empresa remota eficiente,
Déjame en comentarios cuáles sentís que tenés de los espacios más maduros, cuáles más débiles y si te gustaría que profundice en alguno de estos temas. Muchas gracias por quedarte hasta este espacio. Te invito a suscribirte para seguir conociendo sobre la experiencia en emprender con balance y poder tener excelentes consejos en el desarrollo de tus negocios.